Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que forma parte del ciclo de Agricultura y Cambio Climático dentro del marco AgriAdap. Este es nuestro cuarto webinar. Estoy segura de que hay mucha gente que está repitiendo hoy con nosotros, pero bueno, voy a hablar un poco de cómo va a ir el webinar, la dinámica, para que lo tengamos todo claro. Hoy se centra en el cultivo de almendro y vamos a tener tres bloques que corresponden con los tres ponentes que estáis viendo, con Rocío, Joaquín y Xavier. Y después de cada bloque en el que ellos harán su presentación, va a haber una ronda de preguntas en el que les podréis preguntar directamente a ellos, ¿vale? Para hacerlo tenéis arriba una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas, PIR, en el que podéis ir publicándolas durante todo el webinar, ¿vale? Después les daremos respuesta y al final del todo también, si se nos queda alguna, pues también iremos contestándolas. Además, en estos webinars estamos lanzando una serie de encuestas en directo, ¿vale? Que os aparecerá un pop-up en la pantalla en el que podéis marcar pues también esa encuesta para ir un poco comentando en directo y valorando un poco también pues un poco vuestra opinión respecto a ciertos temas que vamos a tratar. Así que nada, sin más, doy paso a Rocío, que va a empezar ella introduciendo y presentando a nuestros ponentes. Así que nada, adelante, Rocío. Un segundo, ¿me oyes? Sí. Vale, perdona, que es que justo el primer fallo técnico es... A ver, aquí. A ver, No te preocupes, mira, ya veamos. Dime está compartida. cuándo ves la pantalla. Ya ¿Ya la ves? vemos. Sí, Muy bien. Pues gracias, Julia. Bienvenidos a todos al cuarto taller del ciclo de webinars Adaptación climática en la agricultura, soluciones prácticas para cultivos clave, que están organizados por la Fundación Global Nature y con el apoyo del Ministerio de Adaptación, perdón, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático. Y hoy vamos a tratar la adaptación del almendro al cambio climático, incluyendo resultados de experimentos y medidas prácticas para el sector. Pero antes de presentar a los ponentes, incluso queremos hacernos una idea del público asistente. Así que para ello, en la encuesta que os va a salir ahora en pantalla, por favor pinchad sobre el tipo de organización al que pertenecéis, cada uno, y eso dadle es. a enviar. Ya está lanzada, Rocío, ya tenemos las primeras respuestas. Gracias, Julia. Vamos a ver si llegan algunas más. Como os he comentado, es muy fácil. Le pincháis en la opción y le dais a enviar y ya vamos, incluso vosotros también podéis ver los resultados de las encuestas. Mira, no sé si lo ves, Rocío, pero hay un 29% que viene de la administración pública, otro 29% es como nosotros, una ONG o una fundación sin ánimo de lucro. También hay gente de centros de investigación, de cooperativa agraria, bueno, un poquito de todo. Vale, un poquito como ayer, ¿no? Un poquito más de administración Sí, pública que ayer, pero muy bien. Pues muchas gracias y de nuevo bienvenidos a todos. A ver. ¿Me veis la siguiente transparencia, sí, no? Perfecto. Pues hoy nuestros invitados son, por un lado, Cuadrado, que es ingeniero técnico agrícola especialista en agricultura ecológica, profesor en universidades de Sevilla en un máster, bueno, un de, de agricultura, ganadería y silvicultura ecológicas. Y actualmente es técnico superior de apoyo a la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Cuenca. Y bueno, hasta hace poco director general de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y Joaquín nos va a hablar de varias cosas. Una de la situación del almendro frente al cambio climático, con un foco sobre todo en las sensaciones que transmiten los agricultores y los técnicos de cooperativas, por un lado. También nos contará sobre soluciones desde el manejo ecológico del cultivo, ayudas de la PAC, y finalmente nos hablará de los efectos del cambio climático sobre el almendro,
sobre todo a nivel fitosanitario y con especial atención a la situación de la avispilla y del gusano cabezudo en Castilla-La Mancha. Luego tenemos a Xavier Miernau, que es investigador del programa de fruticultura del IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, donde ha desarrollado diversas líneas de trabajo enfocadas en la adaptación de cultivos leñosos al cambio climático y especialmente del almendro. En el IRTA son pioneros en experimentos del almendro y Xavier es como una personalidad en ese mundillo y hoy nos va a hablar de varias medidas de adaptación en el almendro y experimentos, pero sobre todo de la selección de variedades adaptadas y la optimización del manejo agronómico para reducir la caída de flores y mejorar el cuajado. Gracias a ambos por compartir con nosotros hoy parte de vuestro interesantísimo trabajo y eso es un honor teneros aquí hoy. Yo soy Rocío Lalanda y trabajo en el Departamento de Agricultura Sostenible de la Fundación Global Nature. Y para aquellos que no conozcáis, no nos conozcáis, somos una ONG que se creó hace más de 30 años y trabajamos para crear alianzas para conservar la biodiversidad. Trabajamos especialmente en humedales, que son como los puntos calientes de biodiversidad, así como en el medio agrario, que también es un espacio fundamental, ¿no?, para la conservación de la biodiversidad. Nos caracteriza que trabajamos a pie de campo, es decir, que no solo tenemos rigurosidad científica en lo que hacemos, sino que también nos mantenemos muy en contacto con los agricultores y con los técnicos gestores del territorio. Y nos gusta la pragmaticidad, es decir, aplicar la ciencia y comprobar los resultados en el campo. Y de esta manera, aportar nuestro pequeño granito de arena a mejorar el mundo. En cuanto al cambio climático, llevamos más de 15 años con trabajos de mitigación y adaptación y partimos de las premisas que veis aquí, ¿no? En la Fundación consideramos que el cambio climático está suficientemente comprobado por la ciencia, no vamos a perder tiempo en intentar justificarlo. Está causado por la actividad humana. Sabemos también que las predicciones de los modelos con los que trabajamos son de alta fiabilidad. Digamos que el poco margen de error que tienen no cambian las tendencias, ¿no?, que se vislumbran desde hace décadas. También sabemos que los efectos negativos de los que nos hablan las publicaciones sobrepasan con creces los positivos y consideramos que el sector agrario es, como pone aquí, uno de los más vulnerables debido a su continua exposición a las condiciones meteorológicas. Y uno de los proyectos de cambio climático es participación social para la adaptación al cambio climático en el sector agrario, AgriAdapt Canary. Y las cosas que estamos contando en el ciclo de webinars, del que el de hoy es parte, forman parte de los resultados del proyecto. Y en él hacemos especial hincapié en la parte social de la adaptación al cambio climático, ¿vale? Una de las formas de fomentar esa participación social del sector agrario es la realización, o ha sido mediante la realización de talleres sobre la percepción social de los agricultores. Su percepción sobre...
Y en estos talleres, que fueron realizados por sociólogos en distintas comunidades o zonas agrícolas de España, pues han sido la base para el resto del proyecto, de que hoy mostramos algunos de los resultados. Y si os interesan las conclusiones de esos talleres, pues hemos hablado de ellas en el primer webinar y tenéis acceso a la grabación de ese webinar. Otra forma de involucrar al sector ha sido mediante el uso de un concepto que nos permite acercarnos más al lenguaje de los agricultores y ganaderos. Y son los llamados indicadores agroclimáticos, que os explicaré luego cuando hable de Canary. ¿Vale? Pero antes, pregunta para todos. ¿Cuáles consideráis cada uno de vosotros que son los principales impactos del cambio climático en los cultivos? Eso es, ya está lanzada, podéis marcar ¿Ya está varias fuera? respuestas. Sí. Gracias, Julia. Y no veo las respuestas, no sé por qué, hoy no sé qué pasa. Yo te No veo las las leo, no te respuestas. preocupes. Gracias, Julia. Van llegando, llevamos 6 personas que han contestado. Animaos, que queremos saber también vuestra opinión. Mira, Rocío, pues de momento sequías prolongadas y olas de calor son las consideradas los principales impactos, seguido de nuevas plagas, aumento general de las temperaturas y heladas fuera de temporada. Muy bien. También un poco como ayer, la sequía sobre todo. El calor, sí. Muy bien. Pues nada, antes de dar paso a Joaquín y Xavier, voy a hacer un breve repaso de los impactos del cambio climático sobre los almendros y luego hablaré de Canary. Veamos, a nivel fisiológico, el cambio climático tiene un impacto evidente sobre los estados fenológicos, ¿vale? O sea, sobre el ciclo de vida de la planta. ¿Y cómo afecta ese impacto a las fases fenológicas? Voy a poner esto. Al alterarse las condiciones ambientales habituales, por ejemplo, el hecho de que suban las temperaturas antes de lo normal, ¿vale? Que luego hace que además se adelante la primavera. Esto causa lo que se conoce como un desajuste fenológico, por ejemplo, que florezca antes de lo habitual. Y este desajuste fenológico incrementa el riesgo del cultivo a sufrir estos distintos tipos de impactos, o sea, de estreses ambientales, ¿vale? Térmico, hídrico, estrés por exceso de agua o encharcamiento y estrés por heladas. Lo cual, al final, pues acaba, por lo general, afectando al cultivo en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su producción, negativamente. Y estos estreses tienen un impacto más crítico sobre el rendimiento global cuando se dan durante ciertas etapas, ¿vale? Estas etapas concretamente, en el reposo invernal, en la floración y el cuajado. Es cuando estos estreses tienen efectos más críticos. En el caso del almendro, las dos fases fenológicas más críticas, donde digamos que los cambios de temperatura pues pueden tener un efecto más importante en el desarrollo de las demás fases son el reposo invernal y la floración. Llamado también dormancia, como muchos sabéis, durante el invierno el almendro entra en reposo y ahí entonces las yemas permanecen inactivas, ¿no?
¿Y qué pasa? Que durante esta fase el almendro necesita exponerse a temperaturas por debajo de los 7 grados y necesita acumular entre 100 y 400 horas de frío por debajo de ese umbral, dependiendo de la variedad, ¿vale? Si necesitamos menos horas si es una variedad temprana, es decir, que tiende a florecer antes, o necesita más horas de frío durante el invierno, si es una variedad tardía, es decir, que florece más tarde. ¿Y qué pasa si hay una acumulación insuficiente de frío? Que puede afectar negativamente tanto a la brotación como la regularidad de la floración, a la polinización y al cuajado de los frutos. Vamos, o sea, un desbarajuste total, ¿no? Entonces, en cuanto a la floración, con temperaturas excesivamente altas, se pueden dar pues más caídas de las flores o bueno, que no se desarrollen por completo. Si tenemos temperaturas por encima de los 35 grados, se caen las flores o, perdona, da lugar a eso, a una fuerte reducción de la tasa fotosintética, y si encima están por encima de 40 grados, pues tenemos la caída de las hojas, daños al fruto, se quema la madera, etcétera. En cuanto al estrés hídrico, es cuando la demanda de agua de la planta supera la disponibilidad de agua. Cuando esto se da durante un periodo prolongado o severo, esto puede afectar el crecimiento del fruto y generar pues que las almendras se queden pequeñas o bueno, con muy poco peso. Y bueno, del mismo modo, puede provocar la caída prematura de las yemas y ralentizar el desarrollo de las hojas, lo cual afecta al final a la capacidad de realizar la fotosíntesis. Pero en las etapas fenológicas en las que el impacto es especialmente fuerte, es en la floración. ¿Por qué? Porque esta etapa es, digamos, la más sensible, ¿no?, al estrés hídrico. El déficit de agua severo afecta al desarrollo y apertura de las flores y puede provocar pues, los abortos florales, lo de la caída de las flores y finalmente pues, también afecta al cuajado, porque también es una fase muy, muy sensible a la falta de agua. Entonces, eso, que al final pues, puede caer, se caen perdona, eso, que no cuaja el fruto. Entonces, a ver, que me estoy aquí yendo un poquito. Veamos. En cuanto al estrés por exceso de agua, el principal problema con las inundaciones es que las raíces no pueden respirar, digamos, y entonces sucede esto de la asfixia radicular. Y también pasa que el exceso de agua limita la absorción de nutrientes, lo que puede provocar la caída prematura de las hojas y bueno, una menor producción a la larga. Por último, en cuanto al estrés por heladas, resulta que a pesar de que el almendro es uno de los cultivos o especies frutales más resistentes al frío en el periodo invernal, que por lo visto pueden sobrevivir a temperaturas menores a los menos 15 grados. A pesar de eso, las heladas tardías, cuando tienes heladas tardías con temperaturas por debajo de los 0 grados, estas pueden dañar, como os pongo aquí, a las yemas, las flores, los frutos recién cuajados. Y por eso el hecho de que el almendro es uno de los frutales de floración más temprana lo hace especialmente vulnerable a heladas tardías primaverales.
Y si ya hablamos, bueno, eso, lo que pongo aquí, ¿no? De las temperaturas por debajo de -3 grados, eso ya puede hasta cargarse toda la cosecha, ¿no? Y de todo esto, ya no me voy a enrollar más, bueno, de esto y lo que os voy a contar ahora, si queréis más detalles, lo tenéis en el manual de almendros de adaptación al cambio climático del almendro, que lo tenéis disponible en nuestra web. Y ahora voy a explorar con vosotros un poco la herramienta de Canary. Voy a ver un poco. Canary, que es la principal herramienta que hemos utilizado para hacer el diagnóstico de los efectos del cambio climático en el almendro, en el olivo, en el viñedo y en el cereal en distintas zonas concretas de España. Y voy a haceros una pequeña demostración de cómo funciona. Antes de nada, en el webinar del pasado 13 de mayo, a cuya grabación pues, podéis acceder si queréis en nuestra web, os lo explicamos con más detalle. Voy a centrarme en los aspectos clave de su uso para diagnosticar los efectos del cambio climático en el almendro, en un área geográfica concreta. Y bueno, espero animaros a hacer lo mismo para vuestras áreas de interés. Y antes de nada, aclarar que Canary, aquí como lo tenéis aquí en la página web al principio, es un portal web gratis para profesionales del sector agrario y que nos permite calcular indicadores locales agroclimáticos a partir de proyecciones climáticas. Y estos indicadores, como os decía antes, os he dicho antes, nos permiten hablar de el clima utilizando vocabulario agrícola. Son concretamente variables climáticas como la temperatura o la precipitación, pero expresadas dentro de periodos de tiempo concretos y estableciendo umbrales determinados de temperaturas, de lluvia, como los que estaba comentando hace un momento, para los estreses que afectan al almendro. Y calculamos estos IACs, indicadores agroclimáticos, para estimar y visualizar con tablas y gráficas las posibles pérdidas futuras de producción, de viabilidad, de rendimiento o los posibles riesgos para el cultivo dentro de los próximos 50 años o dentro de los próximos 100 años, según queramos nosotros, según elijamos. Y siempre para una zona geográfica concreta que nosotros elijamos. Y ahora vais a ver unos ejemplos de indicadores agroclimáticos y cómo le podemos pedir a Canary que nos los calcule para poder visualizarlos y visualizar su evolución en el tiempo. Esta es la URL para entrar en la plataforma de Canary y bueno, como doy por hecho que voy a tener problemas técnicos al intentar abrir una web dentro de un webinar que se está transmitiendo en directo, pues lo que he hecho en su lugar es utilizar capturas de pantalla para simular que lo estoy utilizando, ¿vale? Entonces, para acceder, pincho en esta URL o entro en Google y escribo Canary Europe y la primera vez hay que registrarse, lo cual es gratis, pero si pinchamos, entramos, esta es la página principal. En el webinar que os decía antes, del 13 de mayo, resumió muy bien toda esta información que hay aquí, por si tenéis curiosidad. El ejercicio de hoy es ver cómo esta herramienta puede ayudarnos a identificar los indicadores que pueden ser más relevantes concretamente para el cultivo del almendro en una zona
geográfica determinada. Entonces, por ejemplo, para hacernos una idea de la tendencia general del clima en un lugar concreto, vamos a hacer que Canary nos dé una estimación de, por ejemplo, la temperatura media anual reciente y futura de este sitio. Para empezar, pinchamos aquí. ¿Vale? Y nos sale esta pantalla donde aquí seleccionamos la zona donde queremos ver la evolución de los IACs. Podemos hacer ahí o incluso escribir aquí más o menos el sitio aproximado donde queremos que se nos hagan los cálculos, ¿vale? Y le damos, a ver, no sé por qué no funciona, a ver, así, eso es. Entonces yo escribo Viver, que es una localidad de Castellón, donde hemos hecho varios talleres y experimentos para este proyecto, ¿vale? Seleccionamos aquí esto que nos da. Vamos a siguiente. Canary ahora me hace zoom a la zona geográfica aproximada de Viver, que está por aquí, y yo selecciono una de estas cuadrículas. Voy a seleccionar esta. Cada una de estas son de 12,5 kilómetros por 12,5 de lado, ¿vale? Y selecciono esta que incluye a Viver. Y le doy a... En el siguiente paso, aquí puedo seleccionar el periodo, o sea, ya sea el futuro cercano, o sea, de aquí a 2050, o el periodo del futuro lejano, de aquí a 2000 o del 2050 a 2100. Y podemos elegir también el escenario 4,5 o el 8,5, que es el más pesimista, pero bueno, desafortunadamente es el más realista. Entonces ya cuando lo hemos elegido le damos a siguiente y en el paso 3 nos sale unos de carácter general y otros asociados a ciertos cultivos, la colza, la vid, el olivo que estuvimos viendo ayer, y también a veces algunos vienen por grupos, ¿no? De frutales, el almendro, por ejemplo, nos interesa este grupo, ¿no? De frutos secos. Luego lo vemos. Pero para la temperatura que estábamos preguntando, la temperatura media anual, la vamos a encontrar aquí. Y en el listado de indicadores que sale para temperatura, aquí está la media anual, el primero de todos, pero fijaros todos los que tenéis también. Esto viene bien explorarlo así por curiosidad, a ver qué cosas hay, porque es increíble todo lo que hay. ¿Vale? Entonces, temperatura media de verano, número de días calurosos o muy calurosos, primer día de calor, etcétera. Entonces, si pinchamos sobre temperatura media anual, nos sale aquí al lado la definición, ¿vale? Para cada uno de estos nos saldría la definición de ese indicador. Y, como viene aquí también, también nos permite, nos permite especificar el periodo. ¿Cómo? Veamos, le damos a siguiente y aquí, cuando queremos especificar el periodo, esto lo podemos cambiar, ¿vale? Aquí podemos poner marzo en vez de enero o octubre en vez de diciembre, ¿vale? Y lo mismo con los números del día del mes, 15 o lo puedes cambiar como quieras. Vale, entonces luego pinchamos sobre calcular para que Canary nos calcule cómo van a evolucionar esas temperaturas medias anuales en la zona de Viver, en este caso. Y nos salen estas gráficas, ¿vale? La más visual, en este caso, quizás es esta, ¿no? En la que se aprecia fácilmente una ascendencia al alza empieza aquí en 1985 y 2100, ¿vale? Una evolución al alza de la temperatura media anual en Viver. Luego también tenéis esta gráfica de cajas que nos da datos estadísticos básicos para el pasado reciente, el futuro cercano y el futuro lejano.
pero yo la que más uso es esta, bueno, la que más he usado, vamos, ya que nos da el número exacto de la mediana, ¿vale? Que es parecido a la media, pero para este tipo de análisis pues es más útil. Y también nos da otros datos estadísticos también para el pasado presente, el futuro cercano y el futuro lejano. Y haciendo cálculos relativamente sencillos, puedo hallar con estos números incrementos porcentuales de los resultados de la temperatura entre un periodo y otro. ¿Vale? Por ejemplo, el incremento de temperatura entre el pasado reciente y el futuro cercano, pues ha sido, que lo tengo ya aquí calculado, de aproximadamente 80% de mediana, ¿vale? Y del mismo modo puedo hacerlo entre el futuro lejano y el pasado reciente o actual, que el porcentaje de incremento de la temperatura media en Viver nos dice que aumentará un 23% de aquí a 2100. ¿Vale? Y si volvemos al punto donde elegimos los IACs, y ahora el de frutos secos, que es donde viene, o sea, el correspondiente al del almendro, Rocío, pulsamos dos sobre minutitos, ellos. ¿vale? Que llevamos fuera de Perfecto. tiempo. Gracias, Julia. Entonces nos salen todos estos indicadores que son específicos para los frutos secos. Y yo cuando revisé todos estos, para mi sorpresa, los únicos que salían relevantes en cuanto a los efectos del cambio climático sobre el almendro fueron tres. Y este de aquí, el estrés hídrico en concreto, ¿no? Que le di le di aquí al siguiente, o sea, lo pinché, le di al siguiente y salieron, bueno, aquí esto es un poco resumen de lo que me salía, la definición, que como sabréis es precipitación menos evapotranspiración. Eh, Acepté el periodo que venía preestablecido en Canary, después también lo consulté también con el equipo técnico de la cooperativa de Viver, asegurarme que este es el periodo en el que suele salir la flor en Viver. Y estas son las gráficas que salieron, ¿no? Esta pues no me daba mucha información, la verdad. Esta tampoco es que fuera muy esclarecedora, así a primera vista. Pero mirando las medianas, como os he dicho, eh, utilizando estas y haciendo los cálculos, estos que os he dicho de diferencia porcentual, sí aparecían incrementos porcentables considerables entre el pasado reciente, futuro cercano y futuro lejano y pasado reciente. Concretamente me salió que el déficit hídrico aumentará un 19% aproximadamente de aquí a 2 décadas, por ejemplo, a unos años. Y hasta un 31% va a aumentar el estrés hídrico de aquí a 2100. ¿Vale? Bueno, eso es lo que os acabo de decir, 19% y un 31% en el futuro lejano. A ver si me pasa esto. Y rápidamente, tras hacer un montón de cálculos y análisis de los indicadores generales y todos los de frutos secos, para la zona de Viver, identificamos estas tendencias generales en el clima de Viver, ¿vale? Que luego además hemos comprobado que son muy similares en las distintas zonas en las que hemos hecho este proyecto, ¿no? En la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Navarra. Y las tendencias son básicamente que va a haber más días cálidos y muy cálidos, ¿vale? Aumentando un 16% el número de días con temperaturas máximas por encima de 25 grados. Habrá más olas de calor, eh, va a haber menos amplitud térmica, es decir, que va a haber menos diferencia entre el día
de la temperatura del día y la de la noche, básicamente porque las noches se van a hacer más cálidas y va a haber menos lluvias, pero más torrenciales. Y estos son los indicadores agroclimáticos que hemos identificado como críticos, perdona, estos de aquí, para el cultivo del almendro en viver y que se traducen, básicamente, que ya lo hemos visto, en que los almendros van a sufrir más estrés hídrico, lo pongo aquí, durante la floración. Como hemos visto, va a aumentar un 19% en las próximas décadas. Va a seguir habiendo heladas primaverales, ¿vale? A lo mejor, bueno, a lo mejor no. Según los resultados se ve que cada vez va a haber menos heladas primaverales, pero va a seguir habiendo heladas con una frecuencia considerable. Y por último, las olas de calor, que en resumen que van a aumentar la frecuencia de olas de calor. ¿Vale? Y el poll que tenemos ahora, antes de pasar sí, para ser un poquito cerrar esta sección así de predicciones un poco terroríficas, hay que aclarar que lógicamente es distinto, afecta de manera distinta a los cultivos según la zona en España, y luego también si ya estáis implementando medidas de adaptación, como las que vamos a hablar ahora, o vais a implementar medidas de adaptación, pues vuestros cultivos estarán mejor preparados, ¿no?, para afrontar los cambios. Pero eso, antes de pasar a las soluciones, quería saber si teníamos preguntas. Que no Vamos a sé verlo, cómo Rocío. De andamos de momento tiempo. no tenemos ninguna pregunta y Vale, bueno, casi mejor por el tiempo. eso es. Pero bueno, si quieres te comento un poco las respuestas. Genial. Mira, se conocen más las cubiertas vegetales, ambas, las sembradas y las espontáneas, y el mulching y los sensores de humedad y control remoto del riego. Me suena todo, no me sorprende ninguna respuesta. Pues muy bien, vamos a hablar de todas ellas y a ver si esto quiere pasar, que son estas las que habéis visto ahí en la encuesta. Pues eso, ¿qué podemos hacer para reducir la vulnerabilidad de las explotaciones de almendro? Estas medidas de adaptación que tenéis aquí han demostrado su eficacia en distintos contextos geográficos y pueden servirnos de inspiración, ¿no?, para reducir los impactos. Y bueno, perdona, los he agrupado aquí en 3 categorías según su aplicación a corto, medio o largo plazo, en función de sus niveles de exigencia económica o de planificación. Las menos caras y más conocidas, estas que podrían implementarse a corto plazo. Luego están las que exigen cambios de gestión más profundos y, bueno, cuya implementación podría ser considerada más para la próxima campaña, como pone aquí. Y las medidas que requieren una fuerte inversión. Fuerte inversión o decisiones a largo plazo, o incluso la participación de terceros y que pueda aplicarse en los próximos años si se da la oportunidad. Y no vamos a hablar en detalle de todas, pero tenéis en el manual online de adaptación al cambio climático de los almendros, en nuestra web, tenemos fichas de cada una de estas medidas, ¿vale? Ahí con detalles. Y ya no me alargo más. Joaquín, adelante. Ahora Joaquín, en parte de su presentación, va a hablar sobre todo de las cubiertas vegetales y mulch, entre otras. Y bueno, y entre otras que ni siquiera están en la lista que habéis visto. Y luego Xavi nos va a hablar sobre todo de la selección de variedades adaptadas
también, entre otras. Y luego, si da tiempo, comentaré resultados de un experimento con cubierta vegetal espontánea y daré 2 pinceladas sobre medidas de ahorro de agua. Genial, ya vemos tu presentación, Joaquín. Hola, Adelante. buenos días. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Global Nature por el trabajo que están haciendo, que me parece magnífico, y también la aplicación Canary, que la verdad que nos va a dar muchísimos datos muy interesantes para trabajar en ciertas comarcas y en ciertas cuestiones. Bueno, yo ya estuve ayer en la webinar del olivar, y los que repitáis veréis que hay muchas cuestiones que coinciden. El almendro y el olivar ocupan el mismo nicho ecológico, prácticamente son cultivos muy parecidos, adaptados a un secano rabioso que tenemos en algunas zonas, entonces veréis que muchas cuestiones son de aplicación en ambos casos. Lo que cambia más, por supuesto, es el tema fitosanitario. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar algunas diapositivas. Como ha dicho Rocío antes, lo quiero partir en tres partes, mi presentación. Primero, dar una visión global de cómo está la situación del cultivo a nivel global. Desde mi experiencia práctica en el sector, de varios años trabajando directamente con agricultores y cooperativas. Después voy a plantear cómo las soluciones que se plantean desde el manejo ecológico del olivo, desde la agricultura ecológica. Y por último voy a hablaros un poco sobre el tema a nivel de cómo afecta el cambio climático a nivel fitosanitario, haciendo especial incidencia en dos plagas que nos están apareciendo ahora nuevas, hace unos años, y que no existían, que es la avispilla del almendro y el gusano cabezudo, que afecta a los frutales de hueso, que se nos está pasando al almendro precisamente por el tema de sequía, ¿vale? Bueno, pues sin más empezamos. Bueno, en principio podríamos pensar que el cambio climático en ciertas comarcas de altitud fuerte por encima de los 900.000 metros podía ser positivo, porque se limita el periodo de heladas de 6-7 meses que teníamos con periodo de heladas a 2-3 meses. Con lo que se podría cultivar el almendro en muchas zonas donde el clima era limitante para el desarrollo de este cultivo, ¿vale? Pero la verdad que no es así. Se han detectado varios problemas derivados del cambio climático que afectan de manera negativa al cultivo del almendro, haciendo casi inviable económicamente, fijaros lo que os digo, casi inviable económicamente en varias zonas de nuestro país el cultivo del almendro, un cultivo que generó muchas expectativas y que mucha gente lo puso como alternativa a la viña o alternativa al olivar en los años malos que tuvo el olivar. Entonces vimos como un boom en el cultivo del almendro, como una especie de burbuja que se generó y que puede que ahora explote con las consecuencias de arranques, etcétera, etcétera. Primero, los principales que vamos a ver son los problemas de las heladas de primavera, lo que llamamos las heladas negras, porque son heladas que dan de golpe, sin humedad y sin aire, y generan, pues, matan, digamos, los brotes, los queman, y pues tienen ese aspecto de las yemas como negras. Al tiempo, y coincidiendo con periodos de temperaturas cálidas a finales de enero, nos está apareciendo en los últimos años un veranillo en finales de enero y a principios de febrero, hace que las últimas campañas, muchas comarcas de nuestra región y de otras regiones de España no hayan tenido producción al helarse toda la cosecha, o bien porque se ha helado la flor, o bien, por ejemplo, el año pasado, fue porque se heló el fruto recién cuajado. En un periodo que es muy, muy vulnerable, pues nos cargamos prácticamente toda la cosecha. También los problemas de las danas, que en ciertas comarcas de mi región y también de otras regiones, pues nos han hecho muchísimo daño, ¿vale? Las lluvias tan intensas, las granizadas, etcétera, etcétera, que incluso pueden afectar no solamente al fruto, sino que afectan en algunos casos al árbol, sobre todo el pedrisco, haciendo que tarden varios años en que el árbol se pueda recuperar, ya que rompen brotes y que genera una situación compleja y un estrés al árbol que luego tiene que superar. Esto ha traído problemas graves que los he sufrido con el director general en Toledo hasta hace un par de meses con el tema de seguros agrarios, ya que se
han disparado los costes de contratación de forma exponencial en el caso del almendro, haciendo inviable prácticamente que el agricultor pueda asegurar el cultivo del almendro, con lo que se acrecienta de manera exponencial el problema, ¿vale? Fijaros lo que os pongo ahí, en las últimas campañas se ha dado casi toda la producción en varias comarcas de la región, las 3 últimas campañas. Y como ellos el cálculo de la indemnización y del coste de la prima lo hacen en función de las últimas campañas de la producción por términos municipales y por comarcas, pues en estas comarcas que se han visto gravemente afectadas, hacen que el agricultor no pueda asegurar el almendro porque se disparan los costes, haciendo pues totalmente inviable, ¿no? Esto es un problema grave, puesto que nosotros con la administración no puede subvencionar daños de danas, ni daños de heladas, ni nada como no esté asegurado el cultivo. Eso que lo tenga claro la gente. No lo podemos asegurar. Entonces, bueno, pues eso nos limita bastante a la hora de actuar cuando hay un problema grave que afecta como a amplias comarcas que prácticamente ya son reiterados. Nosotros pasamos, por ejemplo, datos de daños en cultivos cada vez que hay una tormenta. Tengo que pasar a la central, a la consejería, y tengo que pasar datos casi diarios. Me ha caído una tormenta en una comarca concreta, mañana me cae otra tormenta en otra comarca concreta, o una helada, en fin, es constante. Además, esto genera una incertidumbre tremenda en el agricultor, que bastante tiene ya con las incertidumbres del mercado de precios que con los vaivenes que no dependen de las realidades que tenemos, o sea, de que haya más o menos cosecha, sino depende de muchos otros factores que al final pues no sabe por dónde tirar. Por eso hay una falta de rentabilidad económica del cultivo. Eso es lo que ha ocurrido, y con especial incidencia en la producción ecológica. Hace unos años, hace un año y pico, 2 años, la almendra ecológica triplicaba el precio en lonja, por ejemplo, en lonja de Albacete, frente a la convencional. Y, por ejemplo, este año hay una diferencia mínima, con lo que no hace atractivo al cultivo, porque es mucho más complejo el manejo ecológico que el manejo convencional. El manejo convencional tengo muchas más herramientas para actuar con abonos, con fertilizantes, con fitosanitarios, que me permiten actuar de manera más contundente, ¿no? Entonces hace que muchos agricultores lo estén dejando, ¿vale? Nos ha costado mucho el aumentar la superficie de agricultura ecológica que tenemos a nivel nacional y a nivel autonómico, concretamente, que es mi gestión, y ahora pues vemos que hay una desbandada generalizada. A esto se une, además, que en la última convocatoria de ayuda a la agricultura ecológica tuvimos una demanda muy superior al presupuesto que teníamos. O sea, casi se duplicaron el número de hectáreas y de solicitudes, con lo cual gran parte de los agricultores que querían meterse a agricultura ecológica pues se han quedado fuera de la ayuda, haciendo menos atractiva todavía el cultivo ecológico, con lo cual es otro punto negativo para que la gente vaya dejando el manejo ecológico, y como ya os he dicho, que es limitante en uso de herbicidas, de plaguicidas, fungicidas y demás, hace que el agricultor, bueno, pues en muchos casos busca la comodidad, pues abandone la agricultura ecológica. Si hubiéramos mantenido esos precios, pues hubiera sido magnífico. ¿Por qué esta diferencia de precios? Pues no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Son demandas del mercado que no tienen mucho sentido. Es lo que estamos viendo. No tienen un sentido claro, ni un motivo claro de que haya aumentado mucho y demás, para que haya una variación de un año a otro, de que se divida por 3 el precio de la almendra ecológica. ¿De acuerdo? Bueno, termino el primer bloque, que es el más cortito, porque es un poco de ver la situación, y os dejo la pregunta que os lanza Julia. Eso es, de cómo creéis que afecta el cambio climático a los almendros en vuestro territorio. Os dejo unos minutos. Sí, ya está lanzada, a ver si llegan las primeras respuestas, que a veces tarda un poquito. Pero bueno, Joaquín, todo el mundo coincide que afecta de manera negativa. Es lo lógico.
Bien. En fin, ya os he dicho que nosotros sobre todo estamos viendo además ahora unas cuestiones, por ejemplo, este año hemos tenido estas brotaciones en finales de noviembre y principios de diciembre, de algunos almendros y en algunas viñas, que porque han pasado las horas fríos que se han acumulado y han venido temperaturas muy cálidas que han engañado al árbol para que parezca como una primavera adelantada. Y claro, ahí el problema, como lo que os decía de los calores que están viniendo finales de enero, principios de febrero en muchas zonas. Bueno, pasamos a otro bloque que planteamos desde la producción ecológica, desde el cultivo ecológico. Primero, para que veáis un poco cómo está la situación, mirad el total nacional de frutos secos, que la mayor parte no lo tienen separado en las estadísticas del Ministerio, pero tenemos en torno a las 310.000 hectáreas, poner que casi el 90 y tanto % son de almendro, ¿vale? La principal es Andalucía, con 114.000, seguida por Castilla-La Mancha, con 94.000 hectáreas. Si sumamos las dos, pues son prácticamente la mitad, ¿vale? O casi perdón, 2/3 partes. 2/3 partes de Andalucía y Castilla-La Mancha. Veis que es un 35,37% de todos los cultivos permanentes que hay en agricultura ecológica, ¿de acuerdo? Y para que veáis por provincias, Granada y Almería son las provincias que tienen mayor superficie de almendro ecológico, y en Castilla-La Mancha la principal es Albacete, donde más se está dando la producción ecológica del almendro. Bueno, para manejo de cultivo, y veréis que esto coincide mucho con lo que es el olivar, porque incluso en muchos casos se asocia, el objetivo básico y fundamental en agricultura ecológica, sobre todo en leñosos, que es un cultivo permanente y que nos permite jugar a largo plazo. Los cultivos herbáceos son más complejos porque hay un periodo de tiempo que, que no hay nada en el campo y tengo que optar a setos y otro tipo de cuestiones. Pero aquí siempre vamos a tener un cultivo en el terreno, ¿vale? Entonces, el objetivo es aumentar la biodiversidad del almendral, del cultivo de almendro. ¿Cómo? Lo puedo manejar con ganadería, que ya hay algunos casos, o sin ganadería. Y dentro sin ganadería, que es lo más común, sin cultivo asociado o con cultivos asociados. También puede ser con cubiertas vegetales o sin cubiertas vegetales, para que veáis. Mirad algún ejemplo, algunas fotografías de asociación de viñedo y almendro, por ejemplo. Aquí tenéis algunas, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, incluso plantaciones nuevas, de este caso es olivar y almendro, ¿vale? Que está mal puesto, ¿de acuerdo? Bien, el manejo del suelo con ganadería, pues me permite, bueno, pues lo más fácil es con las ovejas. Tengo que hacer una poda un poco más alta, que en muchas zonas ya se hace, sobre todo cuando se recoge con vibradores, y te permite el manejo de un pastoreo en toda la superficie o hacer un pastoreo rotativo con pastores eléctricos que permita que se recuperen los pastos. Es lo que llamamos el adhesado del olivar, es una imitación cercana a lo que es la dehesa de quercíneas, de encinar y alcornoques que hay en Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Ahí tenéis algunas fotos también, ya de manejo, incluso con cabras, pero con cabras es mucho más complejo. Incluso con porcino ibérico y con gallinas ponedoras también es la opción. Daros cuenta que en ganadería extensiva una de las principales limitaciones que tenemos es la falta de superficie. Se pide más superficie por cabeza de ganado que en una convencional, ¿vale? Y asociado con otros cultivos, he dicho, con suelo desnudo, con cubiertas vegetales, que va a ser lo que más nos centremos ahora, ¿vale? Que las cubiertas pueden ser en toda superficie o solo en las entrecalles. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tienen las cubiertas vegetales? Bueno, pues tienen muchísimas ventajas, ¿vale? La primera es que disminuye la erosión del terreno, que es uno de los principales problemas ambientales que tenemos a nivel de planeta. Al evitar que las gotas de lluvia impacten directamente sobre el terreno cargada de energía, lo que produce una disgregación del suelo de las partículas pequeñas de limo y de arcilla que son arrastradas. Y también disminuye la velocidad de arrastre del agua de escorrentía, puesto que tiene un obstáculo, ¿vale? También aumenta la filtración del agua del suelo, al contrario de lo que piensan los agricultores. O sea, un suelo cubierto tiene más capacidad de infiltrar agua y de almacenar agua que un suelo desnudo, y reduce la evaporación si lo que hago es ciego la cubierta y la dejo sobre el terreno, que ya veréis que con los nuevos ecoregímenes es lo que nos dejan hacer, porque no nos dejan enterrar, ¿de acuerdo?
y ayuda a la fertilización del almendro, ¿vale? Aparte de materia orgánica, si yo lo que hago es cubiertas sembradas con leguminosas, puedo llegar a fijar grandes cantidades de nitrógeno, que sabéis que la leguminosa está en simbiosis con el Rhizobium, que tiene la capacidad de captar el nitrógeno atmosférico. Son opciones. Al dejar la cubierta vegetal, una vez segada, también tiene un efecto mulching que ayuda a luchar contra las hierbas adventicias, lo veréis. Y por último, y lo más importante desde mi punto de vista, que aumenta la biodiversidad, ya que favorece la presencia de insectos y ácaros auxiliares durante todo el año y atrae a las aves insectívoras. Daros cuenta que el almendro es de hoja caduca, entonces hay un periodo muy amplio de 3-4 meses que no hay ningún refugio para las especies los insectos auxiliares, ¿vale? Y las especies auxiliares. El manejo es muy fácil, la fecha de siembra tiene que ser entre septiembre a noviembre, que es cuando está parado el almendro, para que no compita por el agua con el almendro, que es un periodo de parada invernal, ¿vale? Y las especies se puede utilizar de todo. Yo juego con dos en función de la situación de cada caso. Una es la vegetación autóctona, que dejamos las malas hierbas que salgan solas, y otra es sembrar leguminosas, ¿vale? Que nos vienen muy bien, tanto bezas, altramuces, lupinos, depende de si son zonas calizas o zonas ácidas, van muy bien para el manejo, ¿de acuerdo? Y después para enterrar, pues hay muchísimo tipo de maquinaria. Normalmente, si lo voy a manejar en ecorégimen, no me van a dejar enterrarlo, entonces tengo que irme a desbrozadoras como las que tenéis ahí, o trituradoras de poda también, o trituradoras de piedra, ¿vale? Bien, os quería hablar de los ecoregímenes porque esto nos ha venido a dar la razón la PAC después de muchos años de lucha. Yo llevo en agricultura ecológica desde 1985, intentando convencer a agricultores de que no hay que dejar el suelo desnudo. Sufrí el no laboreo en el olivar y vi las cárcavas que hubo en Jaén y en Córdoba por utilizar hasta 3 tipos de herbicida que se llegó a utilizar. Entonces nos están dando la razón y ahora mismo hay un porcentaje de la PAC, el 23% del presupuesto de la PAC, que se llaman los ecoregímenes, que son prácticas ambientales voluntarias y que lo puede hacer el agricultor por parcela. Y entonces hay una que es el mantenimiento de cubiertas vegetales sembradas, ¿vale? Esta es una de ellas, la práctica 6, solo tiene que ser en el 40% de la entrecalle, y si veis abajo, en función de la pendiente, el dinero que puede cobrar el agricultor por hacer esta práctica, este ecorégimen, ¿vale? Y también tenemos otro de las cubiertas inertes, o sea, el picar los restos de poda y dejarlos también en la entrecalle entre los almendros en una línea de un 40%. Bueno, esto nos ha costado muchísimo que el agricultor entre, ¿vale? Entonces, claro, como está implementado económicamente, evidentemente han entrado. Pero bueno, ha habido protestas y cada vez hay más flexibilizaciones. Este año, por ejemplo, pues se puede bajar al 20% en vez del 40% la cubierta. Y también me permiten no mantener viva, que hasta ya es que mantener viva la cubierta durante un periodo de tiempo te permite que la cubierta esté muerta siempre, ¿de acuerdo? Y puede estar en calles alternas, en fin, se va flexibilizando el ecorégimen porque si no al agricultor le cuesta más entrar, ¿vale? Es un poco la tendencia que hay, no tenemos más remedio. Bueno, y después, mirad, para el manejo de la hierba hay un apero que es muy interesante, el roller crop o rodillo acanalado, es muy barato y me sirve para chafar la cubierta, ¿vale? No la entierro porque daros cuenta que no me permite el ecorégimen enterrar las malas hierbas o la cubierta en este sentido. ¿Por qué? Porque tienen una obsesión con el tema de la huella de carbono tremenda que no permiten el que podamos acelerar la mineralización de esa celulosa, ese material vegetal que liberaría carbono a la atmósfera. Entonces quieren que se mantengan esas cubiertas permanentemente. Entonces tenemos que ir, no podemos ir a un sistema de enterrar la cubierta, tenemos que ir a un sistema de chafar la hierba o picarla, ¿vale? Aquí tenéis, ¿vale? Hay muchos modelos, son baratos y tienen tardan muy poco
tiempo en pasar el rodillo. Una persona perfectamente se puede hacer 30, 40 hectáreas, 50 hectáreas diariamente en este sentido y no hay ningún problema. Ahí os estoy poniendo varios modelos y deciros que desde el Ministerio se ha sacado una línea de ayuda para esto a través de los planes Renove y nosotros en la Junta de Comunidades también sacamos unos planes de mejora priorizando las maquinarias que se utilizaban para los ecoregímenes, ¿vale? Entre ellas, pues todo este tipo de historias. Bueno, que veáis algunos tipos de cubiertas y cómo quedan, cuando le pasan las picadoras y demás. Y pasamos, por ir con el tiempo, a la otra pregunta, que se la paso a Julia, a ver qué os parece, Eso qué es. opinión tenéis. Si creéis que la agricultura ecológica puede ser una solución para mitigar el cambio climático. Ya la hemos lanzado y de momento, a ver si llegan más respuestas. Aquí tenemos 8 respuestas. Pues con un 75% piensan que sí. Hay alguna persona que ha marcado que no. Mm. A ver si os animáis a contestar. Si no, cerramos aquí la encuesta. Pues eso, Joaquín, la mayoría dice que sí, pero sí que yo creo que por porcentaje hay una persona que ha marcado que no. Bueno, pues continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, ahora voy a daros una vuelta sobre el tema fitosanitario, que lo que hemos ido detectando y sobre todo especialmente estas dos que veis aquí, que es la avispilla y el gusano cabezudo, ¿vale? Que hemos visto que está precisamente derivado del cambio climático. Hemos visto que se nos ha entrado aquí, ¿vale? Bueno, esto también lo puse ayer, pero lo que sepáis un poco por centrarnos, las alteraciones climáticas traen mayores desequilibrios en las cadenas tróficas del ecosistema, rompiendo pues todas estas interacciones entre diferentes organismos y microorganismos que hacen que aparezcan nuevas plagas. Fíjate los factores ambientales que determinan los cambios de abundancia de especies en los diferentes ecosistemas y como veis hay varios que dependen directa o indirectamente del factor clima o de la competición. O sea, el que se produzca una plaga es un desequilibrio en el ecosistema. Ese desequilibrio muchas veces derivado de efectos climáticos, como veréis en algunos casos, ¿vale? Un ecosistema natural, la diversidad de especies es muy grande, hay un autocontrol y un equilibrio, y entonces además la calidad de las plantas y la susceptibilidad de ser atacada es muy variable. Mientras que en un ecosistema, agroecosistema o un cultivo, se han seleccionado y tratado especialmente las plantas para que emerjan, crezcan y maduren al mismo tiempo, con lo cual las plagas se han adaptado a eso, ¿vale? Se han adaptado y entonces pues se han adaptado y perfectamente ha habido una evolución en este sentido para que estén adaptados a nuestros cultivos, con lo cual es mucho más fácil si yo intento no alterar en mi agroecosistema en lo que puedo. De los cuenta vamos a un monocultivo habitualmente. Bien, pues las cubiertas, los setos, los insectos auxiliares, a atraer aves insectívoras, todo eso voy a aumentar el ecosistema. Y mirad, esto es fundamental. En el tema del control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica, lo fundamental es valorar el riesgo, no ir a preguntar al que me vende el producto, oye, ¿cuánto tengo que tratar? ¿Vale? Yo he trabajado mucho con agricultores y os podría decir maravillas de la decisión técnica que ellos hacen cuando deben tratar, o sea, es terrible. Desde que, pues porque toca ahora, sin saber si realmente hay ataque o no hay ataque, ni el nivel de ataque, o porque vas a llevar, mira, este bicho se me está comiendo una hoja, y se lo vas a llevar al que te vende el producto y dice, mira, eso te va a comer el olivar o el almendro, y automáticamente te venden el producto. Tenemos varios sistemas, es fundamental la valoración de riesgo, como os digo, tenemos varios sistemas de valoración, muestreos visuales, recogida de muestras y después verlas en casa con una lupa pequeñita, con un cuentahilo, muestreo con diversos tipos de trampas, seguimiento de curvas de vuelo en caso de que haya feromonas de las plagas que tengamos y trampas, recogida de datos meteorológicos y climáticos, que por ejemplo el Canary nos puede ayudar a esto, y eso unirlo a la fenología del cultivo para ver cómo va alterándose esta fenología del cultivo y cómo va afectando todos los cambios. Pues con todo este tipo de datos podremos tomar
unas decisiones, decisiones mucho más lógicas, que no pues pensar que porque ahora toca, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, yo la problemática de plaga y enfermedad del almendro, voy a dar una visión global de lo que hacemos, se debe actuar en momentos claves. El cultivo tiene una serie de momentos claves. No quiero decir que tratemos por calendario, sino que hay una serie de momentos clave en la que es muy vulnerable. Por ejemplo, en el momento de caída de hoja, cuando se ha superado con el 70-80% de la hoja caída, se hace una serie de tiras por donde se insertaba el pedúnculo a la hoja y entonces conviene hacer un tratamiento para el pool de hongos, que es como es la monilia, el fosicoccus, la lepra, el cribado, la mancha ocre, que afectan al almendro. Entonces un tratamiento con sulfato de cobre o cianuro de cobre óxido cuproso, que lo permite la agricultura ecológica, nos sirve un poco como preventivo a todo este tipo de hongo. Después de la poda, también hay ataques, es fundamental eliminar los restos de poda, es fundamental, y también veréis que vamos a aprovechar para tirar los almendrucos que se hayan quedado ahí en el árbol, porque normalmente van a estar picados por la avispilla, que luego lo veremos, y es fundamental aprovechar ese momento de la poda para quemar las avispillas que pueda haber allí. Y en invierno, hasta el estado fenológico de yema hinchada, tenemos ataques de homósteros, heterósteros y hemísteros, que contra piojos, cochinillas, formas invernantes de arañas rojas, son ácaros, pulgones, y demás que se quedan ahí en la corteza. Entonces, pues un tratamiento con aceite mineral de invierno, que también lo permite la agricultura ecológica, que no tenga ningún insecticida químico, eso sí, nos sirve un poco para controlar todas esas plagas, ¿de acuerdo? Y por último, que esto no es tan importante, la caída de pétalos, también se puede utilizar un tratamiento con cobre en caso de que haya ataque o que se vea que este año está todo para que haya ataques. Y también contra el pulgón, sobre todo el Myzus persicae, que es el pulgón resistente, se llama así, del melocotonero, almendro, con un jabón potásico que es fácil de adquirir, se puede hacer un tratamiento también. La agugueta se controla con bacillus o virus grafuloso, que también se permiten en agricultura ecológica, todos estos productos son permitidos en agricultura ecológica, pero en caso de que yo vea que hay ataque, no por sistema. ¿De acuerdo? Y después, pues en primavera, pues que ahí lo tenemos más complejo, pero tenemos piretrinas para tigre, que realmente es complejo de controlar, seguir con los pulgones, y etcétera, etcétera. Y antes de que se abra el fruto, también, si vemos que hay ataque de tigre, aunque nosotros por aquí no tenemos mucho, es un coleóptero bastante puñetero de controlar, pues también tratamiento con piretrina. Pero me quería centrar en estas dos plagas, y con esto ya termino esta parte que nos ha parecido. Mirad, la avispilla del almendro nos entró a través de la Comunidad Valenciana. Es un himenóptero que es muy difícil de controlar, porque la mayor parte de los insectos auxiliares parasitoides son himenópteros también, con lo cual si hago un tratamiento contra este insecto parásito, pues voy a cargar también los insectos auxiliares, con el consiguiente problema que puedo tener, ¿vale? Esto es una plaga específica del almendro, que con el aumento de las temperaturas a la salida del invierno se comienza a producir la emergencia de los primeros individuos, ¿vale? Aquí lo veis un poco cómo es el ciclo y veis algunas fotos, ¿vale? Pican, ponen el huevo dentro de la almendra, y se va desarrollando, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues el control es fundamental hacer lo que llamamos evolucionarios o trampas para controlar la emergencia de adultos. ¿Cuándo tenemos que actuar? ¿Cuándo tenemos que hacer el control? Tengo que saberlo en ese momento. Mirad, aquí veis algunas fotos, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es coger varias almendras que estén picadas de mosca, perdón, de avispilla, meterlas dentro, en una botella, puede ser una botella simple, pero estos son un poquito más trabajados, ¿vale? Yo meto aquí las avispillas, cuando salen van a buscar la luz, entonces las voy a ver, ¿vale? En ese momento es cuando yo tengo que actuar. Me sirve un poco en este sentido, ¿vale? Y demás. Bueno,
Después también hay una serie de medidas culturales que son las que se utilizan en producción ecológica, porque ya veréis que esta la tuvimos que declarar plaga aquí en Castilla-La Mancha, que es sobre todo retirar las almendras que muestren sintomatología compatible con los frutos infectados que os he dicho en el momento de la poda. Yo podo y quemo los restos de poda, fundamental quemar los restos de poda para eliminar la avispilla que se ha quedado aquí dentro. ¿De acuerdo? ¿En este sentido? ¿Vale? Aquí tenéis los productos con los que se puede tratar. La piretrina está permitida en producción ecológica, ¿vale? Y no me voy a extender mucho más. Deciros que nosotros tuvimos que declarar la plaga y declarar plaga un insecto, por ejemplo, supone obligatoriedad de tratar. ¿Vale? Y esto ha generado un problema gravísimo. Mirad, tuvimos que una serie de medidas fitosanitarias que en producción ecológica era, por ejemplo, eliminar todos estos almendrucos dañados y demás que se quedaban y demás, pero la verdad que no ha habido una respuesta clara. Serie de medidas en unas zonas donde se veía, en la provincia de Albacete y Cuenca principalmente, pero no ha servido de nada, también os tengo que deciros. Y ha habido problemas precisamente con los agricultores ecológicos, porque le echaban la culpa de la avispilla, porque no trataban, que no es la realidad. ¿Vale? Hemos tenido que seguir ampliando con varias Joaquín, un órdenes. minutito, ¿vale? Vale. Venga, pues paso ya de la avispilla, hablo de gusano cabezudo, que es otra plaga que nos está apareciendo este año, que es una plaga que afecta, ya veis lo grande que es la larva, es un coleóptero, ahí lo tenéis, el adulto, afecta a frutales de hueso y hemos detectado que debido a la sequía y a que las plantas de almendro están debilitadas, se nos ha pasado al almendro, matando a bastantes plantaciones. Estamos planteando la posibilidad de declararlo plaga también para que haya obligatoriedad, ¿vale? De tratar, pero todavía no está la cosa muy, muy claro. La situación de sequía de los últimos años ha bajado el nivel de movimiento de savia por el xilema y entonces ha hecho que mueran muchos árboles, ¿de acuerdo? En este sentido. Bueno, esto tiene difícil tratamiento, tanto en convencional como en ecológico, lo tengo que decir. Entonces, la verdad que produce un debilitamiento del árbol y nos tiene muy preocupados. Hay diversos temas o diversos sistemas que tenemos para ayudar, pero la verdad que como son los quemos de restos vegetales, medidas culturales, incluso tratamientos con nematodos entomopatógenos que nos están viniendo muy bien, lo que os tengo que decir. ¿De acuerdo? Lo sacamos con el boletín fitosanitario el año pasado para que la gente conociera el almendro. Incluso, fijaros, en Andalucía se permitió hasta un tercer tratamiento contra esta plaga. ¿De acuerdo? Dejo la tercera pregunta y ya remato. ¿Vale? Julia. Genial, Joaquín. Pues hemos lanzado ya la pregunta. Esta es un poco distinta. Tenéis que escribir la respuesta aquí en la caja. Y ahora vamos a ver, bueno, pues qué problemas fitosanitarios habéis encontrado en vuestra zona a causa del cambio climático. A ver. El pulgón negro, comentan Joaquín. Sí, en la FIFABAE. ¿Qué está Madera. pasando? Problemas de madera, seguramente, sí. A ver qué más. Daños en troncos que puede deberse a un conjunto de factores, se secan y se rajan. El gusano cabezudo ha cambiado su ciclo y en eco es difícil. Efectivamente. Y a Bueno, ver pues si vemos alguna respuesta más. Y sí, ya estaría, Joaquín. Bueno, pues pasamos ya y ya remato, ¿vale? Bueno, pues sobre el Vale. futuro del cultivo del almendro, deciros que se presenta bastante complicado por todos estos motivos que os he dicho. Estamos detectando agricultores que se están planteando el arrancarlo. Como otro año nos vuelva a helar, automáticamente ya 3-4 años seguidos de no coger cosecha hace que se arranque. Y se está observando que hay una tendencia creciente a sustituir el almendro por pistacho por olivar, porque el olivar ahora mismo es un cultivo interesante con los precios que había y la gente, bueno, pues funciona un poco así. La pena que muchas veces en superintensivo con los consiguientes problemas derivados de la falta de agua cuando haya sequía. La solución como puede venir es la agricultura ecológica, ya que en muchas comarcas el manejo ecológico del almendro es bastante asequible y
podemos dar un mayor valor añadido al producto si somos capaces. Además hay que seguir avanzando, investigar en nuevas variedades y portainjertos que se adapten a nuevas condiciones climáticas, como patrones resistentes a sequía, variedades que sean más tempranas para que no ataquen las heladas, y de ciclos cortos para evitar inclemencias atmosféricas. Si yo acorto el ciclo tengo menos problemas. En nuevas plantaciones se pueden orientar las filas de árboles en norte-sur para evitar insolaciones y mayores temperaturas en las horas de más calor. Y también se está planteando crear una red de alertas tempranas para avisar de posibles problemas de danas, granizos y pedriscos que puedan aparecer o heladas, ¿vale? Y con esto termino. Tengo que ir muy rápido, perdonadme, pero esto es así. Muchas gracias. Nada, Joaquín, muchas gracias a ti. Pues vamos a dar ya paso a Xavier. Hola, buenos días. Hola, Xavier, adelante. Voy a compartir la presentación. ¿Vale? Ahora la vemos. A ver, ¿la veis en pantalla grande? Sí, ya está. Perfecto, Xavier, gracias. Vale. Sí. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a Global Nature. La verdad es que nosotros como centro de investigación en los últimos años, sin duda el cambio climático ha sido y está siendo uno de los focos a trabajar. En temas de almendro, yo creo que la mayoría lo conocéis. Nosotros, nuestra principal actividad es el programa de mejora genética para obtener variedades y portainjertos. En España somos principalmente 3 centros de investigación que buscamos, como si dijéramos, solucionar el problema del sector del almendro mediante nuevas variedades. Yo, después de oír a Joaquín, diría que casi que lo hemos hecho al revés, buscando variedades tardías, variedades autofértiles, pero variedades muy productivas. Y ahora, sin duda, que después de no sé si hemos roto la burbuja, pero sí que hemos promovido un cultivo que tenía que salir del aspecto marginal e irnos al riego, o irnos un poco a mejorar la productividad, pero que sin duda hemos hecho unas cuantas cosas que tenemos que mejorar y tenemos que ir cambiando, ¿de acuerdo? Primero, una serie de fotografías que sin duda reflejan lo que estamos viviendo. Una situación de cambio climático con situaciones meteorológicas extremas que han cambiado la frecuencia, que han cambiado la severidad. Pero fíjense, esto es una plantación de la variedad Belona en nuestra zona, en Lleida, 2023, con una gran sequía, una sequía que nadie se podía pensar que pudiera suceder, y la mayoría de comunidades de regantes cortaron el agua. Eso en aquel momento era impensable, ahora lo estamos asumiendo, y este año, 2025, hay alguna comunidad de regantes que aún está no dando todo el agua a todos los regantes en este sentido. El tema de incremento de temperatura y horas de calor es otra de las grandes realidades, ya lo ha ido explicando Rocío, los diferentes estreses en los que se encuentran los árboles frutales en función de estos cambios o de estos acontecimientos meteorológicos extremos. El golpe de sol en la fruta dulce es uno de los más habituales, no solo por estos cambios, sino porque muchas veces la intensificación y los nuevos diseños también han ahondado en estos problemas. Yo trabajo en el programa de fruticultura, donde yo principalmente trabajo en almendro, pero la mayor cantidad de investigadores están en manzano y en melocotón, y sin duda que estos son los nuevos retos en estos momentos, las olas de calor, tanto a nivel de aspectos fisiológicos como también de maduración, como de crecimiento de fruto, y realmente es un problema. Otra de las cuestiones que también Joaquín ha comentado son las heladas. Vimos heladas en 2021, en abril, cuando teníamos ya el fruto casi que empezaba a tener la caja de tamaño final. Hemos visto heladas el 2022, el 2023, es decir, aquí en la zona de Lleida. La otra cuestión es, todas estas zonas que estamos plantando son buenas
para plantar almendro. Esa es una de las cuestiones que también nos tendríamos que plantear en este sentido, ¿eh? La dana, yo creo que las tormentas, las inundaciones o el pedrisco que estamos viendo este año, yo creo que en 15 días en la zona del Valle del Ebro hemos vivido entre 5 y 6 granizadas, tormentas de pedrisco. Es una locura. Están cambiando las frecuencias, está cambiando la severidad de todas estas inclemencias, con lo cual esto nos hace pensar que sí, que hay algo o de elección de material vegetal o de manejo que tenemos que ir modulando. Y realmente con lo que he visto de Canary me he quedado sorprendido realmente porque el mismo agricultor puede llegar a ver cuáles son las consecuencias a un futuro inmediato y qué es lo que él puede hacer en este sentido. Yo lo que haré es explicarles un poco los trabajos que estamos haciendo desde IRTA relacionados con eso. Y un último aspecto relacionado también con cambio climático que Joaquín ha comentado, sin duda, es, yo diría, aparición e incremento, no sé si son nuevas, porque la mayoría son enfermedades o plagas que ya teníamos en la península o teníamos en el Mediterráneo, lo que sí que se van incrementando debido a inviernos un pelín más suaves, lo que hace que estas enfermedades o plagas no mueran o no desaparezcan en invierno. Yo he puesto el caso de Xylella fastidiosa. En estos momentos los inviernos fríos yo creo que son un poco el stop de Xylella en muchas de las zonas de la península, pero si el cambio climático nos va provocando inviernos más suaves, pues ciertas enfermedades, ciertos plagas tendrán inóculo inicial que no desaparecerá en invierno y podrá colonizar la siguiente campaña, siendo un grave problema. Antes de pasar a los efectos del cambio climático y cuáles son los trabajos que estamos haciendo, yo les propongo una cuestión básica, que es si con este boom, yo creo que empezamos en 2005, 2007, a empujar el cultivo a este cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de cultivo marginal a cultivo frutal, igual que el resto de cultivos como melocotón o manzana, pero lo hemos hecho bien. Es decir, no todo lo podemos achacar al cambio climático, no todo lo podemos achacar a lo que está pasando, sino muchas veces a lo que hemos hecho y a lo que nos han llevado. En estos 15 años, aquí tienen en la diapositiva, hemos cambiado los modelos productivos, hemos cambiado las variedades y los portainjertos, hemos intensificado, de aquí una de las principales cuestiones que aparezcan nuevas problemáticas, y sin duda estamos cambiando también la manera de entender, la manera de recolectar, la manera de manejar el cultivo, que nos está proyectando a un futuro que cuando hablamos con los grandes productores de Estados Unidos, Australia, nos dicen está todo controlado, y yo les digo lo contrario. Tenemos un escenario y un panorama en España. Yo no quiero pensar que arranquemos, como decía Joaquín, supongo que en zonas de secano donde se ha plantado en exceso y se ha plantado, bueno, yo creo que nos falta un poco de diseño, nos falta un poco de consideración cómo hacerlo. Allí se puede arrancar, no quiero pensar que desaparezca, pero sí que en algunas zonas de la península podría desaparecer, sin duda, por la eficiencia económica que no es la que esperamos en los ejes que nos habíamos marcado, ¿de acuerdo? Aquí unas cuestiones. Realmente hemos acertado, independientemente del cambio climático e independientemente de lo que suceda en el futuro. Esto es unos mapas de idoneidad del cultivo en función del riesgo de heladas a mi izquierda, en medio el riesgo de lluvias en primavera que influyen, o la idoneidad de temperaturas, temperaturas cálidas, temperaturas favorables para el cultivo. Fíjense que la península no siempre es favorable a que plantemos. Bueno, pues respecto a heladas encontramos plantaciones en Castilla y León, y fíjense que aquí ponen no idóneo. Bueno, pues esas plantaciones que en el boom del almendro nos pensábamos que podían ser mejores que el cereal
Bueno, pues ahora tenemos problemas con mayor número de heladas o con unas heladas con frecuencias distintas. El régimen de lluvias, sin duda. Yo creo que las lluvias de primavera este año nos están marcando la productividad del sur de Portugal. Me parece que desde enero hasta ahora tenemos 600 milímetros. 600 milímetros en época de floración es una baja polinización y fecundación, pero es que además es una aparición de enfermedades brutal. Y después las temperaturas. El cultivo sin duda que necesita unas temperaturas suaves. Bueno, fíjense que todo siempre es el litoral mediterráneo donde teníamos el cultivo, pero cuando lo deslocalizamos y vamos hacia el interior, pues es un problema. Y eso, eso ya lo teníamos y lo sabíamos, ¿eh? Con lo cual sí que puede ser que ha habido un exceso de deslocalización del cultivo. Otra de las cuestiones es material vegetal. ¿Hemos elegido o nos hemos imbuido del sector de los comerciales, del mundo viverista o hasta de los investigadores que teníamos el material vegetal? Esta es una foto a mi izquierda de un GF en zona de nemátodos. Problemas de nemátodos para no haber elegido o no haber analizado el suelo y colocar un portainjerto tolerante a nemátodos. Y a la derecha vemos una variedad que se ha tenido que primero desmochar y después se arrancará porque es sensible a una enfermedad o a antragnosis en la zona sur de Portugal. Bueno, pues aquí está una de las cuestiones, en la elección de la variedad en función de sus características que previamente tenemos que tener, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones son los modelos. Hemos pasado a intensificar marcos de plantación, a cambiar los sistemas de formación, pero también hemos plantado en secano. Esta es una foto a la izquierda, una foto de marinada en secano. Marinada es una nueva variedad de floración tardía, productiva, autofértil, pero de vigor medio, con lo cual en secano o le damos un manejo de una poda muy severa con marcos amplios o no es adecuada. Y lo mismo diría de los nuevos modelos súper intensivos. Tenemos que saber la cantidad de agua que tenemos disponible en el momento que vamos a regar. Bueno, pues todo ello influye en la rentabilidad económica de las plantaciones. La otra cuestión es, yo creo que en general en España hemos plantado el Valle del Ebro, el Valle del Guadalquivir, Valle del Guadiana, principalmente en riego, pero claro, esas áreas se han multiplicado el agua. ¿Qué sucede? Perdón, el agua, la necesidad de agua. Cuanto plantamos más cultivo y el cultivo demanda más agua, con lo cual cuando tenemos sequías tenemos problemas de abastecer a todo el mundo. Bueno, sin duda que los nuevos regadíos son importantes. Yo creo que lo que más conozco es en Cataluña tenemos nuevos regadíos implementados por el gobierno y por la Unión Europea. Sin duda que eso crea riqueza, pero cuando vamos implantando más, vamos necesitando más y tenemos que ver si este crecimiento realmente es sostenible o no, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, podemos incrementar, pero lo tenemos que hacer de manera sostenible. Claro, si se fijan, ya tenemos unos hándicaps durante estos 15 años o una serie de cuestiones que las podríamos haber hecho mejor o hasta nos podríamos haber equivocado más, pero si a esto le añadimos lo que se ha ido comentando en las anteriores ponencias de cambio climático o de ciertos efectos que vamos viendo, fíjense, este mapa es una predicción del incremento de temperaturas que habrá en los próximos años a largo plazo. Fíjense que donde crecen más estas temperaturas es en el interior y es donde hemos deslocalizado el almendro. Es decir, el almendro lo hemos extrapolado a Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Extremadura y parte norte también de Andalucía. Pues es donde hay más temperaturas más altas. Esta es una foto de la isla de Mallorca este invierno. Era noviembre y diciembre. No teníamos las horas frías, pero el árbol tiene calor, el árbol se siente convencido y brota. Toda esta brotación va en contra de la reserva de carbohidratos, va en contra de que las nuevas flores que tienen que salir en primavera puedan salir óptimamente en este sentido. Bueno, pues esto lo estamos viendo. Y estos son
temperaturas suaves o incrementos de temperaturas que se van localizando en finales de otoño, principios de invierno, o también tenemos problemas de temperaturas cálidas a salida de invierno. Bueno, estos son datos de Meteocat, que es la red de estaciones meteorológicas de Cataluña, o la EMET en Madrid, y nos fijamos que estas temperaturas a lo largo de los años van cambiando y lo que van marcando es un avance de la floración del almendro. Pocos días, sí, pero si a esto le añadimos el cambio de frecuencia y la severidad de las heladas, eso es un problema. Y esto es desmayo largueta, que es de las primeras variedades que florecen en este sentido. Lo que les comentaba de las temperaturas más suaves o más elevadas en la salida de invierno. ¿Qué producen? Producen cambios fisiológicos a nivel de diferenciación floral, y lo que nos estamos encontrando, aquí tenemos 4 fotos, les pongo nombre. Tenemos problemas de caídas fisiológicas de yemas, esto lo hemos visto en Marta, lo hemos visto en Lorán, normalmente en zonas muy cálidas, en zonas cálidas del sur de Portugal, en zonas cálidas del sur de España. Tenemos muchos problemas con la variedad Bairo. Bairo era una de las variedades del programa de mejora de IRTA, que el cruzamiento se dio en los años 90, salió al mercado en el 2000, 2000 y pico. En estos momentos tenemos graves problemas de caída fisiológica de flores. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado modular estos efectos, después lo veremos. Pero sin duda, Xavier, estos son 5 cambios. minutos, ¿vale? Vale. Tenemos problemas con Constantí en caída de frutos, y también con Guara, con frutos ya un pelín más desarrollados. A esto, fíjense, esto es también una predicción de heladas. Esto es del norte del Valle del Ebro, que nos van incrementando en función, tal como va incrementando los escenarios y los años. Lo mismo sucede con la pluviometría. Aquí tenemos el observatorio a medio plazo, la reducción de lluvia que tenemos. Y aquí tenemos ya ejemplos de estos del embalse de Rialp en 2023 y la sequía que tuvimos en Córdoba también en el 23. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos hemos centrado en los últimos años en estos cuatro aspectos: sequía, plagas, heladas y temperaturas, incremento de temperaturas, ¿de acuerdo? La primera cuestión es estudios predictivos, saber cómo evolucionarán estos escenarios de cambio climático y cómo las variedades evolucionan. La primera cuestión es saber las necesidades de frío. Aquí tenemos las diferentes variedades, época de floración. Voy un pelín deprisa porque creo que voy corto. Aquí tenemos las chill portion, es decir, las necesidades de frío, y con eso yo aquí les presento el estudio de Lorite. Ellos lo que han hecho es de Andalucía, nosotros lo estamos haciendo también a nivel peninsular. Esto es la variedad Guara, esto es la línea base, lo que está sucediendo ahora, pero fíjense que en azul es todas las zonas del sur peninsular donde Guara no se podrá cultivar por falta de frío. Pues eso es lo que tenemos que conocer, y con lo cual tenemos que utilizar y elegir variedades que sí que puedan utilizarse en un futuro. Con lo cual, estudios predictivos son básicos. Estudios de tolerancia o eficiencia en el uso del agua, unos cuantos. Hemos estudiado los portainjertos, hemos pasado de portainjertos francos de almendro a híbridos de ciruelo. ¿Y qué sucede? Que sí, los híbridos de ciruelo sirven para encharcamiento, sirven para asfixia, pero por el contrario son mucho más estresantes en el momento que nos falta el agua. En estos momentos tenemos caracterizado todo, y todo eso lo podemos trasladar al agricultor. Lo mismo nos sucede con las variedades. Mediante drones, cámaras térmicas y hiperespectrales, estamos buscando qué podemos o cuáles son las variedades un pelín más eficientes. Y aquí tanto estamos estudiando a nivel de plantación con y sin agua, como a nivel fisiológico y morfológico, número de estomas, densidad de estomas, morfología, todo para intentar caracterizar las variedades y las que sean más útiles de futuro o las que encajen más en este sentido, ¿de acuerdo? Material vegetal, sistemas productivos.
también estamos caracterizando los vasos clásicos, vasos tradicionales o los setos. Estamos viendo que el muro, que sería un seto, transpira más, y cuando le provocamos una sequía, que sería esta de el estrés, vemos que la relación producción y eficiencia en el uso del agua es la más elevada, que sería el que ven a su derecha, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos muros o estos planos, estamos hablando de riego deficitario o riego total, tienen menos gasto para producir, para tener producciones muy similares. ¿Todo el mundo podrá hacer estos modelos? No. Pero sin duda que como menor sea el volumen productivo, menos gasto de agua hay. Lo mismo hicimos en 2023, material vegetal, tenemos modelos y tenemos manejo. Nosotros en la gran sequía lo que hicimos es buscar diferentes estrategias de que el árbol se estresara menos. Utilizamos kaolín, utilizamos diferentes productos, cosechamos el árbol en junio, pasamos los discos, intentamos bajar. Aquí tienen unos cuantos resultados, podrán ver en la presentación. Estudiamos potencial hídrico, bueno, diferentes aspectos fisiológicos, y siempre vimos que aquel que reducía el volumen, la canopia del árbol, era el que más aguantaba, con lo cual una de las principales estrategias para aguantar es reducir el volumen de árbol, hacer podas severas. La otra, bueno, pues sí, el kaolín estaba en valores medios, con lo cual ayuda a desestresar el árbol. Y otra de las cuestiones es cosechar el árbol en junio. ¿Por qué? Porque eso evita que el árbol a final de año se nos muera, ¿de acuerdo? Con lo cual sí, tenemos una elección de material vegetal, de modelos y de manejo. A nivel de enfermedades, lo principal que tenemos que hacer es caracterizar. Y cuando caractericemos, el agricultor tiene la capacidad para decir, esta variedad es más sensible a Fusicoccum, en mi zona Fusicoccum es clave, con lo cual tengo que plantar o tengo que plantar otra. Y eso es clave. Claro, esto lo hemos hecho a posteriori muchas veces, que las variedades salgan al mercado, sin duda ha sido un problema. Y a nivel de heladas, lo que estamos haciendo es estudiar también la susceptibilidad genética. Aquí abajo tienen Tardona, hemos estudiado todos los estadios, y en el lado derecho tienen una clasificación de todas las variedades. Tenemos variedades que hasta pueden resistir en floración entre 4 y 5 grados bajo cero. No son todas, pero ya tenemos algunas con las cuales esto también nos ayuda a decidir, ¿de acuerdo? Y el último caso que les quería explicar es el tema de las olas de calor o temperaturas suaves a salida de invierno, que lo que hemos hecho es estudiar las caídas fisiológicas de una serie de variedades, y lo que hemos visto es pistilos mal formados. En este caso nos hemos centrado en Bairo, hemos caracterizado cuándo sale el pistilo, y después lo que hemos hecho es irnos a campo y cambiar las condiciones de los árboles mediante, aquí lo pueden ver, mediante invernaderos. Al lado derecho pueden ver los árboles florecidos respecto a otros, y sin duda que hemos empezado a ver estos efectos. Efectos que cuando le incrementamos 4,5 hemos hecho diferentes grados de severidad de temperatura. En la parte de arriba vemos que el testigo tiene una viabilidad de las flores muy elevadas. Cuando provocamos diferentes estreses, lo vemos que va bajando la viabilidad, y por eso nos baja el número de frutos por árbol. Me sabe mal que vaya más deprisa, pero si no, no llego, ¿de acuerdo? Y por último, hemos visto la hipótesis climática, hemos visto los efectos, y lo que hemos planteado a nuestros agricultores de la zona norte y de toda la península es, venga, vamos a buscar cuáles son aquellas prácticas que pueden modular la reducción de esta inviabilidad de las flores. Primero les hemos propuesto una regulación nutricional, es decir, tenemos que tener los árboles nutricionalmente regulados a nivel de microelementos, que es básicos para la fecundación y cuajado. Después hemos empezado a utilizar ciertos reguladores de crecimiento, siempre pensando que estén autorizados, pero para intentar reducir o inhibir ciertas hormonas que influyen negativamente en estos momentos de temperaturas o temperaturas más suaves de la cuenta. A nivel de poda es de las claves. Nosotros tenemos que entrar con podas un pelín más severas
para intentar equilibrar el árbol vegetativamente y nutritivamente. Y por último, hemos trabajado también en el tema de bioestimulantes, ya no solo en plena floración, sino que en post cosecha, para que el árbol nos entre en invierno un pelín más, como si dijéramos, con más reservas, con más carbohidratos. Y hemos visto picos con diferentes bioestimulantes, hemos probado infinidad de ellos, pero hay algunos que nos marcan más en post cosecha, otros en caída, en floración, con lo cual estamos viendo combinaciones de ellos. Pero la idea es tratar e intentar que el árbol, equilibrarlo para mitigar estos estreses que nos van apareciendo en momentos clave del cultivo, como decía Rocío anteriormente. Y este sería el ejemplo, este es el paradigma. En 2011 se propusieron una serie de variedades, que es la que el sector compró y el sector plantó, con unas variedades premium, algunas que tenían ciertos condicionantes y otras que estaban. Y fíjense que ahora yo les cambiaría y diría, necesitamos variedades rústicas, tenemos estas, tenemos variedades tolerantes, tenemos estas. Es decir, ya no tenemos aquella variedad que tiene que ser un bestseller, tenemos que adaptarnos y cada variedad tiene sus pros y sus contras, y adaptarnos o elegir aquellas variedades y su manejo para cada de nuestras zonas. Perdonadme que haya ido tan deprisa, pero sí podía terminar. Muchas gracias. Nada, Muchísimas Xavier, gracias muchas gracias. a ti, Xavier. Uy, me voy a poner mi cámara también. Interesantísimo, de verdad. Qué gusto de experimentos y de todo. Yo voy a acabar, voy a hablar nada más que de 3 medidas más. Bueno, en realidad esta primera, voy a compartir mi pantalla. Esta era. De esta ya nos ha hablado Joaquín, de las cubiertas vegetales en general. Sobre todo él ha hablado más de las sembradas, pero de la espontánea, que en realidad pues tiene, o sea, tiene, perdona que estoy aquí, que esto me está distrayendo, beneficios muy parecidos a las cubiertas vegetales sembradas. Y bueno, consiste en permitir la proliferación de hierbas adventicias. Es una de las medidas más populares, si no la que más, y que muchos de vosotros ya seguramente estaréis implementando. A ver si esto sigue. Estas 3 cosas. A ver. Bueno, en relación con cómo combate el estrés térmico, pues reduce la exposición al sol del suelo, igual que las sembradas. Contra el estrés hídrico favorece la retención de humedad, y para el estrés con exceso de humedad pues reduce la erosión hídrica, y así en general pues mejora la fertilidad del suelo y la eficiencia en el uso del agua, que es de lo que quería mostraros un experimento que hemos hecho una vez más en Viver, en Castellón, y en el que lo que hacíamos era comparar la capacidad de retención de humedad entre un suelo con cubierta vegetal espontánea y uno sin la cubierta vegetal espontánea. Lo hemos hecho mediante el método gravimétrico que se llama, que es simplemente las muestras que recogemos de cada parcela las llevamos al laboratorio y se pesan antes y después de secarlas, y así puedes calcular con la diferencia pues la cantidad de humedad. Y los resultados daban que la muestra de suelo con cubierta vegetal, esta de aquí, tenía un contenido de humedad claramente más elevado que el de la parcela sin cubierta vegetal, ¿vale? 12,76% de humedad en la de sin cubierta y 21,19% en la de con cubierta. Para el monitoreo de las condiciones de humedad y ahorro de agua, existen y están siendo ampliamente utilizados ya sensores de humedad de suelo y distintos dispositivos de control remoto del riego.
Y bueno, existen dispositivos manuales, pero los más interesantes son los que funcionan de manera automática, ¿vale? Que no hay que estar directamente en el campo ahí para hacer la medición. Em, Estos sensores se introducen, como dice aquí, en la zona radicular, cerca de las raíces, y como la mayoría son automáticos, pues funcionan mediante energía solar y se conectan a una aplicación que muestra los datos recabados y las predicciones meteorológicas y permite programar el riego de forma remota. En cuanto al coste, pues hay de muchos tipos y bueno, varía en función de la precisión del aparato, también depende del tipo de cultivo y de la textura del suelo y la salinidad. Y también depende del número de sensores que queramos poner en función de cómo son de grandes las parcelas. Entonces, en función de eso, pues será más caro o menos. Y requerimientos técnicos, pues para que sean efectivos tienen que instalarse de forma rigurosa en zonas estratégicas y, y eso, y de esta manera los datos obtenidos pueden extrapolarse a otras superficies. Entonces, por eso, pues también hace falta un poco de nivel, ¿no? Y luego ya por último, quería comentar el tema del riego deficitario controlado que ha mencionado Xavi, que es un sistema de riego que bueno, ayuda a ahorrar agua durante, perdona que no se había puesto ya la imagen, durante 2 meses de verano, cuando el rendimiento del cultivo no es muy sensible al estrés hídrico. Gestionado adecuadamente, mejora la resistencia al estrés hídrico y favorece la formación de las raíces más profundas y da firmeza, sabor y mayor concentración de nutrientes a la almendra. En la zona de Viver, ahí en Castellón, una vez más, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias está llevando a cabo experimentos que están consiguiendo pues, un total de hasta un 40% de ahorro de agua. Eso es dando riego subterráneo y riego deficitario controlado. Y esto, bueno, está siendo en cultivos del olivo ahí. Y todo esto sin perjudicar a la calidad del producto. En el webinar de ayer ya Amparo Martínez de Libia explicó en detalle cómo lo han. Así que creo que esto. Voy a pasar, a ver, quería antes algo. Perdón. Ah, sí, tenemos aquí una encuesta. Tenemos tiempo para la encuesta, ¿no, Julia? Sí, yo creo que sí. Em, sí, pues esta es de, pues eso, antes de pasar ya a las conclusiones, que ya concluimos, queríamos saber qué tipos de medidas de adaptación, después de haber escuchado todas las que se han explicado, te parecen más efectivas o viables dentro de tu contexto, ¿vale? De todas estas que hemos estado viendo. Eso es, Y Rocío. Mientras la gente contesta, os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, a Xavier, a Joaquín o a Rocío, podéis usar la pestaña de preguntas y respuestas. Vamos a ver esta encuesta. Mira, Rocío, con un 36% las cubiertas vegetales espontáneas son las que les parecen más viables en el territorio, seguido de el mulching, el uso de portainjertos y las cubiertas vegetales sembradas. Luego sigue la selección de variedades adaptadas, el riego deficitario controlado y los sensores de humedad por último, junto con los bioestimulantes y el protector solar o caolín pulverizado. Cierro el sondeo. Rocío, no sé si te has quedado un poco
Se te ha caído la sesión, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues voy yo a lanzar la última encuesta, que era una pregunta que queríamos hablar también con Xavier y con Joaquín. Así que si queréis abriros el micro y la cámara para comentarla, que es un poco pues también a modo de reflexión de pues qué estrategias de adaptación os parecen más prioritarias a la hora de, bueno, pues de abarcar o de enfrentarnos, ¿no? al cambio climático con el cultivo de almendro. Em, bueno, un poco pues a ver qué opináis y lo comentamos. Empiezo yo, por ejemplo. Sí, mira, si queréis os comento lo que está contestando la gente. Bueno, mayoritariamente creen que la formación y la capacitación, seguido de las políticas agrarias, revisarlas y actualizarlas, y bueno, y de también mejorar el acceso a la financiación o fortalecer las redes de cooperación. Así que, Joaquín, si quieres darnos tu Bueno, yo he opinión. marcado la primera y la tercera. Impulsar la formación. Es fundamental que el agricultor sea consciente de su realidad y sea consciente de lo que nos viene. Es fundamental, porque si no, no se va a adaptar a lo que no es capaz de entenderlo y va un poco a salto de mata. Y después mejorar el acceso a la financiación, ayudas públicas, mejorar el seguro agrario, porque ya te digo que es lo limitante para este tipo de cosas. De hecho, acaba de sacar el Ministerio una ayuda para una zona que hubo una mortandad por sequía tremenda específica en unas comarcas del sur de la provincia de Albacete. Eh, Precisamente mortandad por sequía en frutos secos, ¿sabes? En almendros sobre todo. Entonces, un poquito por ahí. Revisar y actualizar las políticas agrícolas ya se está haciendo constantemente. Hay una adaptación, pero no como se debería hacer, es lo que tengo que decir. Muchas veces es a golpe de presión mediática por parte de las entidades colaboradoras, de las organizaciones profesionales agrarias que presionan y entonces pues hay cambios no porque sea lo mejor, sino porque no tienen más remedio, ¿vale? En este sentido. Después, fomentar la tecnología efectivamente es fundamental, yo creo que se está haciendo, pero hay que incidir sobre todo en estas dos, impulsar la formación y capacitación del personal y mejorar las ayudas públicas o mejora de los seguros agrarios. Genial, Joaquín. Xavier, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo coincido totalmente. Yo creo que Joaquín las ha marcado todas. Yo las marcaría todas, porque todas ellas lo que hacen es poner su granito de arena y poder buscar estas medidas de mitigación y que sean una realidad. Lo que a mí me compete, sin duda que son las dos primeras, es primero crear conocimiento. Si no conocemos lo que nos puede suceder y cuándo nos va a suceder, eso es un problema. Con lo cual, desde mi ámbito, que no deja de ser la investigación, eh, todo aquel material y todo aquel manejo que podamos conocer y entender, se lo debemos trasladar al sector. Y eso implica en la primera, que es la formación de todos los agricultores. Antes se hablaba de la agricultura ecológica, pero yo también diría que la convencional. La convencional no es tratar por tratar, no es hacer las cosas. Yo creo que necesitamos un crecimiento a nivel técnico en las diferentes vertientes de la agricultura en este sentido. Con lo cual yo las marcaría todas, pero para mí las que me competen más son la primera y la segunda. Genial. Pues nada, muchas gracias. Rocío, yo creo que, bueno, pues que ha tenido problemas y no se puede conectar, así que pues vamos a cerrar la sesión. Que sepáis que también en la parte de preguntas y respuestas he ido poniendo yo durante toda la sesión los enlaces que iba comentando Rocío, tanto el acceso al portal Canary como bueno, los pasados webinars que hicimos la semana pasada de adaptación bueno, hemos hecho la adaptación del olivo al cambio climático e hicimos también los resultados de un estudio de percepción social con agricultores que también hemos hecho dentro del marco de este proyecto, además de una sesión sobre cómo utilizar Canary, ¿vale? Esta sesión que estamos teniendo ahora está siendo grabada y se va a colgar también en este mismo enlace que os he publicado. Además, también hemos hecho unos manuales de adaptación por cultivo y os he dejado aquí el que, bueno, pues el que corresponde al día de hoy, que es el de almendro.
¿vale? Así que nada, pues agradeceros a Xavier y a Joaquín haber estado hoy con nosotros en el webinar y nada, para cualquier cosa pues podéis contactarnos a nosotros en la fundación en el email info@fundacionglobalnature.org y nada, gracias de nuevo y cerramos aquí la sesión. No sé si se Gracias me a ve todos. ya, se me oye, se me ve. ¡Ay, Ahora, Rocío! ¡Hola! ahora. Se me ha Ah, caído Teams, o sea, mira que no se me ha caído nunca, nunca me había pasado esto, bueno, pues suele justo pasar. ahora, cuando iba Ya a hacer las estaba conclusiones. cerrando. ¿Quieres comentar algo? Mm, me da rabia que no he llegado a las conclusiones, pero básicamente era un poco resumir lo que habían dicho, lo que hemos estado diciendo y o sea, que he oído que lo que he dicho yo también lo han repetido Xavier y Joaquín. El tema de que el cambio climático, o sea, afecta a la producción del almendro, sobre todo en la fase de la floración y del cuajado, que principalmente es el estrés hídrico el que va a ir aumentando a medida que se incrementan las temperaturas. Y como bien ha dicho Xavi, el tema de que se adelantan las primaveras, eso hace que la fase esa de producción de reposo invernal no se cumpla y entonces eso es uno de los principales impactos, ¿no?, del cambio climático en el almendro. Y, y creo que lo demás es eso, era decir que Canary es una herramienta que podemos utilizar para localmente ver los impactos del cambio climático para cultivos concretos en áreas concretas y que existen pues, muchas medidas que podemos aplicar para combatir esta vulnerabilidad que está creciendo de los cultivos del almendro por motivo del cambio climático. Y eso era básicamente que iba a decir y bueno, luego en la grabación leeré si ha habido un poco de discusión acerca de las estrategias que se pueden tomar para poder, o sea, que se fomente la implementación de esas medidas. Luego me lo escucho si eso. Genial, Rocío. Pues Vale. nada, de nuevo agradeceros y cerramos aquí la sesión. Pasad buen día y nada. Muchas gracias. Gracias, Igualmente. muchísimas Hasta gracias a luego, todos. gracias a todos. Luego. Hasta luego. Adiós.